comentábamos, el agua es un factor principal. Conga, ya que lo has mencionado, Alberto, está hoy en una etapa de construcción de reservorios de agua para llevar mayor disponibilidad de agua, mayor volumen y por lo tanto también una mejor calidad en el agua. Lo que se argumentó que el proyecto iba a consumir agua y iba a quitar agua a la agricultura, ganadería y a la población, va a ser justamente lo contrario. De acá a 18 meses vamos a tener 14 millones de metros cúbicos disponibles de agua, con agua tratada para ser utilizada en agricultura, ganadería y la población. Otros proyectos, Mojave Bay, también han anunciado que van a construir reservorios antes de empezar el proyecto de minería en sí. Y efectivamente todos los proyectos al final son importantes. Conga significaba $5,000 millones de inversión, pero Cajamarca tiene otros 4 o 5 proyectos que también suman $5,000 millones. La Granja, Michiquillay, Galeno, Shahuindo, son proyectos importantes. En el sur nos ha quedado trunca la ampliación de Toquepala, el proyecto Tía María, que va a usar agua de mar desalinizada, por lo tanto no va a tomar agua de las cuencas ni de los ríos. El mismo proyecto de Quellaveco va a utilizar agua, pero la devuelve al cauce, agua tratada, de tal suerte que el agua es un factor importante y ciertamente hay que darle la atención debida, ¿no? El presidente señaló además que tanto en el sur, en lo que es Arequipa, Moquegua, las inversiones pueden llegar hasta los $20,000 millones. ¿Es correcta esta? La cartera de inversiones para los próximos 8 o 10 años suman $54,000 millones. Pero las casi inmediatas, digamos. Las que tienen estudios de impacto ambiental aprobados, las que están en ampliación o en producción, en ejecución, me refiero a la construcción, suma alrededor de $23,000, $24,000 millones. Don Pedro, ¿cómo ve la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, a la cual usted representa, estos viajes que hace el presidente de la República para tratar estos acuerdos bilaterales o la invitación hacia nuestro país a hacer inversiones? Sumamente importantes porque efectivamente nosotros tenemos mucha relación con empresas del exterior, con las embajadas, tanto peruanas en el exterior como las del exterior en el Perú. Y a través de todos estos mecanismos, agregadurías, etcétera, lo que buscamos es promover más inversión en el Perú. Hay inversión peruana importante, pero hay inversión extranjera también muy importante. En los últimos 8 años se ha triplicado la inversión extranjera en el Perú, y esto es importante porque toda inversión peruana o extranjera trae finalmente trabajo e impuestos. Y eso es lo que nos interesa a los peruanos, tener trabajo y más recursos para cerrar brecha de infraestructura. Y hay un detalle finalmente, don Pedro Martínez, que es que las empresas se comprometan a respetar escrupulosamente la protección del medio ambiente, que eso es lo que se ha discutido muchas veces, ¿no? Absolutamente. No nos olvidemos que nosotros competimos por capitales, por operaciones con Chile, Canadá, Australia, otros países que tienen un estándar medioambiental y social muy alto. Por lo tanto, para competir en igualdad de condiciones y que vengan los capitales aquí, se necesita un respeto absoluto y riguroso del medio ambiente y de las relaciones sociales. Bien, amigos, muchas gracias por la plataforma de noticias, gracias a TV Perú. Jennifer, muchísimas gracias por este enlace. En cualquier momento podemos establecer otra comunicación con las noticias que compartimos con nuestro público a nivel nacional. Muy buenos días, Jennifer. Muy buenos días, don Alberto, muchísimas gracias. Ahora sí, en tanto, nosotros continuamos con más. Continuamos en radio. Sí, cómo no. Ahora, el tema es que algunas resistencias políticas están clarísimas. Yo no sé cuál sea todavía la intensidad de Gregorio Santos, ¿no? En cuanto al tema Conga, parece que ha bajado un poco, ¿no? El debate en ese sentido. Pero yo me preguntaría si es que la Sociedad Nacional de Minería, que además ha venido desarrollando una serie de campañas a favor de la minería, tiene ya una estrategia diseñada ¿para qué? Por ejemplo, para evitar los conflictos sociales. Es decir, ¿por qué antes de que se estalle un conflicto no empezaron a construir los reservorios? ¿Por qué los reservorios se construyen después del conflicto? O sea, hay un detalle importante que sería bueno que usted lo comente, ¿no es cierto? Yo sé que no es responsabilidad enteramente de la sociedad, sino de cada empresa en particular, pero digamos como estrategia global, tomando en cuenta el enorme caudal de inversiones sobre este sector, que además genera, como usted mismo ha dicho, empleo y dinamiza la economía, porque la minería, si bien es cierto, no genera un empleo masivo, ¿no es cierto? Sin embargo, de manera indirecta, por servicios y todo lo demás, da ocupación a mucha gente.
Esta estrategia que lo ha reclamado incluso el propio presidente de la República, de por qué no se anteponen a los conflictos, ¿no? O sea, por qué no... Bueno, tenemos este proyecto autorizado con estudios de impacto ambiental, todo lo demás, pero para que ustedes vean la buena voluntad del empresario, del inversor, vamos a construir los reservorios para que no se vea afectada el suministro de agua a las localidades. ¿No cree que ese puede ser un primer paso o no? Alberto, esto es una evolución constante. Si recordamos la minería antigua, que era contaminadora, los pasos que se han venido dando, el concurso de las empresas mineras hidrocarburíferas con las comunidades de la zona para generar atención de infraestructura, de educación, de nutrición, de salud, en lugares donde el Estado no está presente. Estamos hablando de, en muchos casos, a 4.000 o 4.500, 5.000 metros sobre el nivel del mar, y obviamente con un Estado ausente, las empresas son las que se constituyen en una especie de sustituto del Estado. Y cada una de las empresas ha venido haciendo una serie de tareas para poder cumplir estas necesidades. Obviamente el entorno ha ido cambiando, el agua ha ido pasando a ser un factor importante, y a partir de ese momento es que, a partir de estas lecciones aprendidas, es que las empresas han tomado conciencia de que el factor número uno es agua, y para ello y por ello la construcción de reservorios, los esfuerzos para tratar de satisfacer esta necesidad. No olvidemos además, como decía hace un momento Alberto, que el 50% del agua, según cifras de la ANA, el 50% del agua disponible en el Perú no es susceptible de ser usada en ganadería ni en agricultura, porque recordemos nuevamente, los Andes tienen formación volcánica, en esos conos volcánicos hay contaminación natural de esa agua, por lo tanto la mitad del agua hay que tratarla para poder usarla, digamos, en otras actividades, pero además 4/5 partes del agua se van al mar, sea la cuenca del Pacífico o la cuenca del Atlántico. Por lo tanto, yo creo que los esfuerzos que empresas, Estado, población en general tenemos que hacer es, si el problema número uno es el agua, vamos a trabajar todos juntos para acopiar, reservar, construir estos reservorios, estos depósitos para el agua cuando sea época de lluvia, y no estar pisando los callos por un elemento que ciertamente es importante, pero que debería ser más bien una oportunidad de desarrollo en adelante. En eso están empeñadas las empresas. Yo creo que todos hemos entendido esta necesidad, y hacia ello, como decía, no solamente el caso de Conga, sino Hudbay, y estoy seguro que otras empresas van a empezar a darle la importancia a ese factor. Bueno, el gobierno también está preocupado por esto, porque a su propuesta es que se ha creado el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles. El SENACE, del que le hablaba hace un rato, ¿no es cierto? Esto va a hacer que las industrias extractivas, con este servicio, se garantice de alguna manera los recursos naturales, protegiendo el ambiente, protegiendo el agua, ¿no es cierto? Fíjese, ya los estudios de impacto ambiental en el Perú son rigurosos, como decía hace un momento, competimos con otros países y por lo tanto los estándares son muy parejos y muy altos. Recordemos que para el caso de Conga, por ejemplo, la conclusión del peritaje fue que el estudio de impacto ambiental estuvo bien hecho, tuvo el rigor suficiente, fue presentado dentro de ese marco y también fue resuelto y evaluado previamente por las autoridades con el rigor debido, tanto así que el estudio de impacto ambiental no tuvo ninguna observación. Los peritos dieron 2 o 3 recomendaciones adicionales, pero no cuestionaron el estudio de impacto ambiental. Entonces, sí, los peruanos debemos sentirnos tranquilos que esos instrumentos son rigurosos, son llevados con el cuidado debido, y lo que el SENACE pretende hacer es llevar los estudios o evaluar los estudios de impacto ambiental detallados, es decir, los que comprenden los grandes proyectos importantes o ampliaciones importantes. Lo único que nos preocupa, y eso lo hemos dicho públicamente, es que el MINAM, Ministerio del Ambiente, concentre todas las funciones en un solo ministerio. Antes, el Ministerio de Energía y Minas tenía concentradas todas estas funciones. Era el ente normativo, el ente que veía estudio de impacto ambiental, el ente que fiscalizaba y, si había lugar a sanción, el que sancionaba. Hoy, y en esa época se dijo, el Ministerio de Energía y Minas está concentrando todas las funciones, hay que desagregar, hay que segregar funciones. Y se creó el OSINERMIN justamente para la fiscalización
y si había mérito de sanción, para que sean dos entidades distintas de control cruzado. Claro. Hoy estamos regresando a lo anterior, se está concentrando todo, y eso es lo único que hemos observado. Nos preocupa que sea juez y parte. Bien, don Pedro Martínez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, la entidad que lidera justamente toda la inversión o todas las empresas que están dentro de este bloque de inversiones importantes para nuestro país. Ya se ha dicho que el 60% de los ingresos por exportaciones proviene de minería, de tal suerte que lo que queremos no solo es una minería que se desarrolle dentro del ámbito de la ley, que proteja el medio ambiente, una minería que puede tener sus subidas y sus bajadas, como usted sabe, el mercado de minerales es muy sensible, pero en todo caso, el tema es que tanto empresarios, inversionistas, el Estado peruano y aquellas poblaciones que se sientan afectadas, en común acuerdo logren solucionar sus problemas para inclusive desterrar definitivamente lo que es la minería informal, la minería ilegal, que también hace muchísimo daño y que ahora incluso se permiten hasta amenazar con paralizaciones, ¿no es cierto?, para crear más conflictos cuando ellos son bastante responsables de la contaminación por el uso indebido, indiscriminado de muchos químicos que utilizan estas minerías informales. En todo caso, gracias, don Pedro Martínez, por su presencia en Radio Nacional. Hasta otra oportunidad, siempre es importante dialogar con usted. Gracias, Alberto. Lo que acabas de decir al final es sumamente importante. Efectivamente, yo creo que lo que tenemos que propiciar en el Perú es estándares muy altos de calidad medioambiental y social y un combate frontal contra todas estas actividades ilícitas que no solamente contaminan, depredan, son rutas de salida de droga, hay esclavitud de hombres, mujeres y niños. Esa es una lacra, a eso hay que combatirlo directamente. Exactamente, y justo se ha denunciado a través de los medios que por el uso justamente de esta minería informal, de esta ilegalidad, ayer un delito grave, ampones han robado 8 kilos de oro, que eran oro recolectado de manera ilícita, aparentemente, traída a Lima, oculta en una mochila, y resulta que los ladrones más avisados que cualquier otro se han llevado los 8 kilos de oro valorizados en $1 millón. Este es el tema porque ya ven, esta suerte de ilegalidad, ¿no?, genera también delincuencia de esta naturaleza. Gracias, don Pedro Martínez, por su presencia. Gracias a muy ustedes. amable, que le vaya muy bien. Gracias.